Yo voy a hacer lo que me han pedido, que es que hable de mi experiencia política en relación con el agua, pero yo quiero comenzar también leyendo una cita de Federico García Lorca. No es un poema, es un texto bellísimo que él pronunció en la inauguración de la Biblioteca Pública de Fuentevaqueros, el año 1931. En mi opinión, debería de ser un texto de lectura obligatoria en las escuelas. Se llama Medio pan y un libro. Dirán, bueno, no habla del agua, habla de medio pan y un libro. Para hacer el pan y para hacer un libro hace falta el agua. Pero él dice una cosa muy bella, hablando de Fuentevaqueros. Dice, está edificado sobre el agua. Por todas partes cantan las acequias y crecen los altos chopos donde el viento hace sonar sus músicas suaves en el verano. En su corazón tiene una fuente que emana sin cesar y por encima de sus tejados asoman las montañas azules de la Vega, pero lejanas, apartadas, como si no quisieran que sus rocas llegaran aquí, donde una tierra muelle y riquísima hace florecer toda clase de frutos. Esta es la Vega de Granada. Bueno, a partir de ahí me permitirán una reflexión personal a partir de mi vida y de mi experiencia política en España, y la extenderé también a Europa. Yo soy lo que llaman los latinoamericanos citadino. Yo nací en el asfalto de Madrid. Y lo que pasa es que mi madre era murciana, era de Totana, y he mirado en los mapas que enseñaba la profesora Salado, he mirado la tierra de mi madre y es la más roja de toda España, es la que tiene mayor riesgo de desertización. Y ahí yo, con 4 o 5 años, yo descubrí las acequias, el riego de pie, el riego a manta, descubrí, por ejemplo, la noria de la Ñora, que no sé si la conocerán, pero que es una noria que solamente hay una más grande en Siria, en Hamas. Lo que pasa es que la de Hamas no sé si la han volado con todos los destrozos salvajes que están ocurriendo en la zona del mundo en donde empezó el dominio del agua, es decir, en lo que era la Mesopotamia. Porque lo que aquí trajeron primero, bueno, aparte de lo que hicieron los iberos, pero lo que trajeron los romanos, y ahí está el acueducto de Segovia o la presa de Proserpina cerca de Mérida, que funciona desde el siglo III después de Cristo. Ya me gustaría a mí que lo que estamos haciendo ahora funcionara tanto tiempo, ¿no? Esto, bueno, pues es que durante siglos ha habido lo que ahora llamamos una acumulación de avances tecnológicos en el dominio del agua que, bueno, cuando hablamos del futuro tenemos que tener en cuenta que es quizá una de las actividades más importantes de acumulación tecnológica que hay desde por lo menos el 3º o el 4º milenio antes de Jesucristo. Y yo creo que en eso, y bueno, me dirijo al alcalde, creo que Granada no solamente es una ciudad que tiene un sentido o un símbolo como capital del agua en España, yo diría que tiene en eso un rango mediterráneo y yo diría que casi mundial. O sea que yo creo que es muy acertado el proseguir esta línea de dominio del agua. Bueno, en cuanto a mi experiencia política, sí hay algunas cosas que quiero comentar. Yo fui diputado constituyente y en el debate constituyente recuerdo, en relación con el agua, 2 debates que tuvieron aspectos pasionales, porque los debates sobre el agua no son debates intelectuales en el terreno político, son debates muy pasionales. Y no solo en España. Hicimos la primera puesta en funcionamiento del acueducto del trasvase Tajo Segura, y les puedo decir una cosa, y es que ya en aquella época, y teníamos bastantes desafíos, pues ese es uno de los temas que parte los grupos parlamentarios y los partidos por la mitad. Y eso es muy importante a la hora de hacer política del agua, porque es muy fácil hacer demagogia del agua.
pero es muy complicado hacer una política seria del agua. Incluso ha hablado de la Cámara del problema, por ejemplo, de la renovación de lo que pueden ser todas las redes de abastecimiento de aguas y de alcantarillado. Yo les puedo decir una cosa a partir de mi experiencia, y es que lo más difícil de vender en política es todo lo que está debajo tierra. Se puede aceptar más o menos el metro, pero desde luego el invertir en renovación del alcantarillado, pues la verdad es que hay que tener una ciudadanía muy madura, ¿eh? Es decir, es un tema complicado. Y luego recuerdo cuando estábamos debatiendo el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía, y en la Comisión Constitucional, pues uno de los temas que estaban encima de la mesa era la reforma agraria. Y a mí me tocó ir a hablar en Almería y descubrí, bueno, yo lo había estudiado ya como profesor, pero descubrí la importancia de los cultivos enarenados. En aquella época los cultivos, los primeros, que luego son pues, todos los cultivos bajo plástico y tal, que cambiaron absolutamente la economía y la existencia pues, de unas provincias como Almería, parte de Granada, pero también Murcia, bueno, pues que eran provincias de emigración y en mucha medida, si no había agua, no había regadío, de pobreza. Bueno, y yo tuve la oportunidad de comentarle a Alfonso Guerra, con el que estaba yo a la vuelta de Almería, le dije, oye, aparte ya de lo de la reforma agraria, mira, Almería ya es la segunda provincia en renta per cápita casi de Andalucía, o sea, tenemos que tener en cuenta estos cambios. Bueno, esto ha cambiado profundísimamente. Es decir, que lo que estábamos planteando entonces tenía una carga del pasado que se ha encargado, yo diría, la dinámica misma de la sociedad andaluza también de transformarlo profundamente. Y luego ya en el gobierno, pues sí, en la fase final de nuestra negociación para la entrada en la entonces Comunidad Europea, pusimos a punto algo que sorprendió mucho en Europa, que era el Comité de Inversiones Públicas, en donde teníamos, dentro de la defensa de la filosofía de la cohesión, que entonces era una palabra que no se utilizaba en Europa y que nos costaba mucho explicar, eso lo recordará Octavio, ¿verdad? Esto, incluso, sobre todo a los alemanes, porque a los franceses la palabra latina cohesión se les podía explicar, pero a los alemanes decían, no, esto es Finanzausgleich, era el equilibrio financiero, y le decíamos, no, no. Y aquí teníamos en el Comité de Inversiones Públicas todo un conjunto de proyectos de infraestructuras ferroviarias, viarias, aeroportuarias y de depuración de aguas, que ha sido uno de los instrumentos más útiles de modernización de la sociedad española, en el que hay que proseguir, desde luego, y que hoy en día tiene ya una dimensión superior, bueno, pues porque nuestra sociedad ha cambiado profundamente. Y luego, en relación también con la experiencia europea, pues el agua siempre es un debate, como he dicho, polémico. Yo les puedo asegurar una cosa, y es que yo he vivido debates muy polémicos desde lo que es o lo que fue la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, que entonces me tocó de presidente. Bueno, pues he vivido los debates, por ejemplo, de la Organización Común de Mercado del Aceite y del Vino. Les puedo decir que son de los debates más pasionales que he vivido en Europa, que dividen al continente, por ejemplo, entre el vino chaptalizado y el no chaptalizado, que es el vino al que se le puede añadir azúcar al norte del río Loira, a la mitad de Francia, o no. O el del aceite, porque bueno, la lucha del aceite y la mantequilla pues pone de relieve las divisiones europeas. Pero en el tema del agua sí ha habido un progreso muy importante, en el sentido de que ya a principio de este milenio la directiva sobre la regulación y la economía del agua fue muy importante, y es una directiva que ha sido actualizada el año pasado, y de una manera muy interesante, porque ha sido el fruto de la revisión y la actualización de la directiva, ha provenido de una iniciativa ciudadana europea que conseguimos integrar en el Tratado de Maastricht,
y que ha hecho que 1.600.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas europeas hayan posibilitado la revisión de esta directiva, sobre todo en relación con lo que puede ser aquellos que tienen más dificultades para poder acceder al agua. Es decir, aquellos que por razones de renta o por razones geográficas o por razones también de territoriales, incluso de pequeñas comunidades o de situaciones que pueden ser desfavorables. Y yo creo que en ese sentido hemos hecho, o se hicieron, porque yo estaba en activo todavía cuando se hizo la directiva, se hicieron avances importantes. Y sobre todo en relación con la evolución de la economía del agua. Porque cuando hicimos la Constitución todavía era muy importante la política de infraestructuras y trasvases. Luego, hoy en día, la economía o las políticas de economía del agua van adquiriendo cada vez mayor relieve. Y no es un problema estrictamente europeo. Lo hemos vivido y lo vivimos en España. Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo que ha cambiado, por ejemplo, el sentido y el aporte que puede tener el trasvase Tajo Segura. Pero es que cuando uno viaja, a mí me ha tocado viajar a la India, se ha sacado el tema, también nos ha mostrado el tema de los Estados Unidos en California, allí donde se plantea un trasvase, incluso para gente que no bebe agua o gente que no se lava, el que se plantee un trasvase es como si le quitaran la vida. Y entonces hay que ver cómo se consigue un equilibrio político. Es uno de los temas más complicados y más difíciles, yo diría, que he vivido en política. Incluso en relación con la economía circular, yo viví una experiencia en China que también es muy ilustrativa, no es de un desarrollo tecnológico muy avanzado, y es que en uno de mis viajes a China, en la región de Xi'an, que es el comienzo de la ruta de la seda, donde están los guerreros estos famosos y tal, me llevaron a un pueblo que producía solo granadas. Era un pueblo próspero. Los chinos, no sé ahora, pero hace unos 15 años, las granadas no se las comían, sino que las tenían como símbolo de fertilidad. Con la política del hijo único, un fruto que tenía tantos granos, pues para ellos era un símbolo que lo ponían encima del televisor en los pueblos. Y además les iba bastante mejor. Era un pueblo próspero, en donde esos símbolos que hay en China, por ejemplo, al pintar las puertas de rojo y de azul, con tachones, con unas tachuras grandes y tal, que es un símbolo de prosperidad, bueno, pues se notaba en el pueblo, ¿no? Dentro de, bueno, pues de que al final esto eran más prósperos, pero pensando en términos del estado del bienestar europeo, pues la familia se hacía cargo de los abuelos, las medicinas se pagaban, también el médico, pero bueno, les iba mejor, ¿eh? O sea, y lo que me sorprendió más fue que en la calle principal del pueblo, lo que ellos habían puesto, diríamos, como muy adornado, eran los pozos negros de todas las casas. Estaban en la calle principal. ¿Por qué? Porque tenían ahí una fuente de abono, esto que producían ellos mismos y que, bueno, les servía. Me parece que, bueno, es un ejemplo curioso, porque claro, se refiere a un símbolo tan importante aquí como la granada, pero que muestra verdaderamente cómo en circunstancias muy diversas se puede desarrollar una economía circular del agua en relación con algo que es uno de las fuentes, como decía Federico García Lorca, de las fuentes de la vida. El agua es la vida y nuestra responsabilidad es cuidarla, y yo espero que Granada pueda seguir siendo un foro en donde no solamente intercambiemos opiniones, sino que aprendamos a conservar y a defender esa fuente de vida. Muchas gracias. Bueno.